Los ingenieros de Tesla Motor tomaron una impresionante decisión de diseño al desarrollar el Tesla Model 3. Abandonaron los motores de inducción convencionales y con más experiencia, y los sustituyeron por un nuevo tipo de motor, el IPM sin RM. Estos motores tienen un diseño completamente diferente, haciendo uso tanto de la acción magnética como de la reluctancia. La gran noticia es que Tesla Motors ha comenzado a sustituir los motores de inducción en el modelo S con estos nuevos motores. ¿Cómo funcionan estos motores? ¿Qué tiene de especial el IPM sin RM? Exploremos. Para tener una respuesta clara, primero tenemos que entender el motor eléctrico del Model S, que es un motor de inducción. Claramente, como puedes ver, la parte giratoria aquí es un arreglo de barras conductoras. Las corrientes alternas de los paquetes de baterías fluyen hacia las bobinas exteriores del motor. Esto creará un campo magnético rotativo. El campo fluctuante interactúa con las barras del rotor y genera fuerzas electromotrices en ellas, lo que a su vez genera corrientes en las barras del rotor. La interacción entre estas corrientes inducidas y el campo magnético rotativo impone fuerza en las barras del rotor, y el rotor empieza a girar. Estos motores son eficientes, pero no están a la altura. Por ejemplo, en largas distancias a velocidad de crucero, se pierde entre un 3% y un 4% de energía para generar corrientes en las barras del rotor, lo que definitivamente no es eficiente. Además, para un automóvil, el parámetro de rendimiento más importante es su torque de arranque. Aunque los motores de inducción tienen un mejor torque de arranque que los motores de combustión interna, existe una tecnología de motores que proporciona un torque de arranque aún mejor con el mismo volumen de motor. Una tecnología de motores basada en imanes permanentes. Los motores de imanes permanentes funcionan en base a la atracción entre dos campos magnéticos. Estos producen un buen torque de arranque cuando se manejan utilizando un control y no sufren pérdidas de energía en el rotor. Se puede crear un rotor de imanes permanente eficiente colocando imanes permanentes alrededor de un cilindro de hierro sólido. Entonces, ¿por qué no sustituir el rotor tipo jaula de ardilla por uno de imanes permanentes? Estos 4 imanes permanentes producen un campo magnético combinado. La forma de este campo combinado es considerablemente importante para el análisis siguiente. Con un poco de intuición, el campo magnético combinado de estos 4 imanes se puede trazar. ¿Cómo se muestra? Ahora tenemos que analizar la interacción entre el campo magnético rotativo y el campo magnético combinado. Analizar la interacción de fuerzas entre dos campos magnéticos es sencillo. Basta con observar cómo interactúan los polos sur y norte entre sí. Para simplificar, ocultemos el campo magnético producido por los imanes permanentes y mantengamos solo los polos norte y sur. Podemos ver las interacciones de fuerza entre los distintos polos aquí. En este ángulo, el campo magnético rotativo definitivamente produce un torque en el rotor. Ahora, vamos a girar el campo magnético rotativo a 45 grados. Curiosamente, en este ángulo el rotor experimenta el máximo torque, porque las fuerzas de atracción y repulsión están pasando casi tangencialmente al rotor y están produciendo torques en la misma dirección. Usando esta sencilla analogía del balón, queda clara la razón por la que las fuerzas tangenciales producen el máximo torque. Por lo tanto, este es el ángulo perfecto para arrancar tu auto eléctrico. Mantener este ángulo o regularlo aún más es el trabajo del control inteligente. En este diseño, el rotor no tiene corriente inducida, lo que reduce la energía de entrada necesaria y conduce a más altas eficiencias que las de los motores de inducción. De la mano con un mayor torque de arranque, el motor de imanes permanentes también funciona a velocidades síncronas. Pero la búsqueda del motor eléctrico perfecto aún no ha terminado. Un motor de imanes permanentes produce un buen torque cuando se arranca el auto o se sube cuesta arriba. Sin embargo, cuando el auto circula por la carretera a altas velocidades, los motores de imanes permanentes tienen un rendimiento terrible. El villano aquí es la fuerza contraelectromotriz. Las líneas de campo magnético producidas por los imanes permanentes se enlazan con las bobinas del estator y generan un campo electromagnético allí. Este campo electromagnético se llama fuerza contraelectromotriz,
que es claramente un voltaje inverso al voltaje de suministro del estator. Cuanto mayor sea la velocidad del rotor, más se producirá la fuerza contraelectromotriz. Este fenómeno es la razón por la que los motores permanentes tienen un rendimiento terrible en aplicaciones de alta velocidad. Además, estos imanes de gran fuerza también resultan en corrientes de Foucault magnéticas, lo que aumenta el calor en la máquina. Veamos cómo podemos modificar este diseño para que funcione eficazmente incluso a altas velocidades. Para un funcionamiento de alta velocidad, los ingenieros de Tesla hacen uso de la propiedad de reluctancia del hierro. La capacidad de un medio para oponerse a los campos magnéticos se conoce como reluctancia. Un clavo de hierro se pega a un imán permanente debido a la fuerza de reluctancia. El hierro es bueno manteniendo las líneas de campo magnético, pero el aire no lo es. Un fenómeno interesante se puede observar cuando se cortan ranuras en el hierro. En esta posición del rotor, este se encuentra en un estado de alta reluctancia. Sin embargo, si el rotor se gira a 45 grados, se encontrará con una reluctancia muy baja. El rotor siempre tiene tendencia a alcanzar un estado de baja reluctancia. Por lo tanto, si el campo magnético gira, el rotor girará junto con él, de modo que el rotor puede estar siempre en un estado de baja reluctancia. La velocidad de rotación del rotor será la misma que la del campo magnético rotativo. El torque producido por este fenómeno se conoce como torque de reluctancia, y estos motores se denominan motores de reluctancia síncrona. Los IMRMS son muy eficientes y no tienen problemas de campo electromagnético. En resumen, los motores de imanes permanentes son buenos para las velocidades bajas, y los IRM son bastante buenos para las operaciones de alta velocidad. Si podemos integrar la tecnología SYNRM en el motor de imanes permanentes que vimos antes, dicho motor podría funcionar eficazmente a cualquier velocidad. Un motor que utiliza tanto los efectos de la reluctancia como los de los imanes permanentes. Podemos alcanzar fácilmente esta integración de diseño al colocar los imanes permanentes en los cortes ranurados del motor SYNRM, al fondo dentro del núcleo de hierro. Este arreglo reduce aún más el efecto de los imanes en la bobina del estator y, por lo tanto, reduce la fuerza contraelectromotriz. Este diseño es el motor de imanes permanentes internos de reluctancia síncrona, o el motor del Tesla Model 3. La permeabilidad relativa de los imanes es casi la misma que la del aire, por lo que se opondrá a que el campo pase a través de él, al igual que el aire antes, generando así el torque de reluctancia. Para analizar este motor correctamente, primero debemos observar el campo magnético resultante que produce la disposición de los imanes permanentes. El software de análisis de elementos finitos, EnWorks 2D, emparejado con SolidWorks, viene al rescate. El campo magnético resultante producido por esta disposición será como el que se muestra. Si estos imanes se colocaran muy separados, cada imán crearía su propio campo magnético como se muestra en la imagen del lado izquierdo. Utilizando este campo resultante hagamos el siguiente análisis. Lo interesante de este diseño es que las partes de imán permanente y de reluctancia de este motor tienen un comportamiento totalmente diferente con respecto a la posición del campo magnético rotativo. Analicemos esto por separado. De nuestro último diseño, IPM SYNRM, eliminamos el núcleo de hierro y se mantienen solo los imanes permanentes. Con el campo magnético rotativo en esta posición, los imanes permanentes no experimentarán un torque de torsión, ya que no hay componente tangencial para estas cuatro fuerzas, y el torque de torsión que producen las restantes fuerzas se anulan entre sí. Si el campo magnético rotativo se gira a 45 grados, un torque actúa sobre los imanes en el mismo sentido de las agujas del reloj, debido al efecto del campo magnético rotativo. En este ángulo, obtenemos el máximo torque de los imanes permanentes. Veamos qué ocurre cuando lo giramos otros 45 grados. El torque que produce el rotor vuelve a ser cero, lo que permite obtener la curva de torque del imán permanente. La parte de hierro del rotor tiene un efecto opuesto en la misma técnica. Analicemos esto. En el ángulo inicial, la producción de torque será cero, porque es un caso perfectamente desalineado y simétrico. Cuando desplacemos ligeramente el campo magnético rotativo en el sentido de las agujas del reloj, el rotor experimentará un torque negativo y máximo.
Cuando el campo magnético rotativo alcanza los 45 grados, el torque vuelve a ser cero de nuevo, ya que se trata de un caso perfectamente simétrico otra vez. A medida que se sigue girando el campo magnético rotativo, el torque de reluctancia producido va a ser positivo. Ahora, analicemos el motor del Tesla Modelo 3, o el efecto combinado de la permanente magnética y reluctancia sobre el motor. Del gráfico del torque total se desprende que, si el ángulo del campo magnético rotativo es de unos 50 grados, obtendremos el máximo torque del motor. Por lo tanto, los ingenieros de Tesla Motors se aseguraron de que, al arrancar el auto, el ángulo del campo magnético rotativo esté alrededor de los 50 grados, lo que garantizará la máxima producción de torque. Sabemos que a medida que aumenta la velocidad del motor, los imanes permanentes inducen una fuerza electromotriz en las bobinas del estator. Para superar este problema, Tesla Motors diseñó una solución bastante sencilla para girar a altas velocidades. Alinearon el campo magnético rotativo en sentido contrario al campo magnético permanente. Como puedes ver, el campo magnético rotativo debilita o casi anula el campo magnético permanente. De esta forma, incluso a altas velocidades, estos motores no producirán mucha fuerza contraelectromotriz. Obviamente, en esta fase la producción de torque vendrá sobre todo del efecto de reluctancia. El Model 3 utiliza un diseño de 6 polos, que no es diferente a un diseño de 4 polos, además de obtener un torque más elevado. Tesla Motors no es la primera empresa que lanza un motor tan innovador. El Toyota Prius, un auto eléctrico híbrido, aplica una tecnología de motor IPM-SIM-RM similar. Utiliza 2 máquinas IPM-SIM-RM, una para impulsar el auto y otra para generar electricidad. Una diferencia interesante entre los diseños de los motores del Model 3 y del Prius se encuentra en los imanes. Los motores del Prius utilizan imanes sólidos, mientras que cada imán de los motores del Model 3 está segmentado en 4 partes. Esta segmentación reduce las corrientes de Foucault en los imanes, evitando que se sobrecalienten, lo que a su vez los salva de la desmagnetización y permite que el motor funcione más frío. La versión 2019 de los autos del modelo S tiene el IPM-SIM-RM instalado en la rueda delantera. El motor IPM-SIM-RM tiene una eficiencia de hasta el 96% en comparación con la eficiencia de hasta el 94% del motor de inducción tradicional. La refrigeración eficaz del rotor de un motor de inducción es un gran reto, problema que no existe para los IPM-SIM-RM. Con la ventaja añadida de la reluctancia, estos motores tienen valores de torque más altos que los motores de inducción. Definitivamente, los IPM-SIM-RM han establecido nuevos estándares en el mundo de los vehículos eléctricos. Esperamos que hayas disfrutado esta explicación sobre cómo unas decisiones de diseño inteligentes dieron lugar a un motor eléctrico prometedor. No olvides ser parte de nuestros suscriptores. Gracias.